Bueno, pues muy buenos días, buenos días, buenas tardes, según la latitud en la cual se encuentre cada uno de los participantes de esta sesión, cuyo título es Regímenes de Bienestar y Pactos Sociales para la Cohesión Social. Sin mayor preámbulo, les propongo que comencemos y le daré la palabra a nuestro director en funciones, a Simone Cecchini, de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Bueno, gracias Carlos. Desde la División de Desarrollo Social de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y Caribe, le damos a todos y todas la más cordial bienvenida a este segundo taller. Este es el segundo taller del ciclo Regímenes y Políticas de Cohesión Social, del análisis a la implementación, talleres que organizamos en conjunto con el COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, y que también es parte del proyecto Análisis de Situación de la Inclusión, Cohesión Social en América Latina y el Caribe a la luz del pilar social extendido de la Agenda 2030 entre la CEPAL y la ECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El primer taller de este ciclo, le recuerdo para los que no participaron, fue organizado hace aproximadamente un mes y tuvimos un encuentro que se centró sobre el tema de la cohesión social, la confianza institucional y discutimos sobre las distintas manifestaciones de la cohesión social y sobre la relevancia de la confianza política para la cohesión social y sobre todo en momentos de crisis como el actual. En este segundo taller abordaremos el tema de los regímenes de bienestar y los pactos sociales para la cohesión social y nos vamos a centrar en la discusión sobre el papel que cumplen los pactos sociales en la construcción de los regímenes de bienestar en diversos escenarios, considerando diversos países, variado momento histórico, pero por supuesto reflexionaremos sobre la factibilidad de la construcción de pactos sociales para promover la cohesión social en los países de nuestra región, América Latina. Antes de comenzar este taller, quería saludar a María Luisa Méndez, que es la directora del COES, así como a todos los colegas del COES, a quienes agradecemos por todo el trabajo realizado para organizar esta serie de seminarios. También queremos saludar al señor Ignacio Ayala, que es el director del Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz, de la ECID, y agradecemos entonces sobre todo por todo el apoyo que nos prestan, que prestan a CEPAL para llevar adelante el trabajo en materia de cohesión social, que tiene el apoyo crucial de la ECID. Y por supuesto, un saludo especial a Marcela Ríos, quien es la representante residente asistente del PNUD en Chile, quien comentará las exposiciones, y por supuesto a los dos académicos, que es un honor tener acá el día de hoy, y que presentarán su valioso trabajo, y se trata de Diego Sánchez Sancochea, que es director del Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford, y Juliana Martínez, catedrática de la Universidad de Costa Rica. Ellos nos presentarán un documento que están desarrollando justamente en el marco del proyecto con la cooperación española, Pacto Social al Servicio del Bienestar en América Latina y el Caribe, qué son y cuál es su papel en tiempo de crisis. Estas reflexiones son, de verdad que son muy importantes en un momento tan duro y tan complejo para todo el planeta, pero sobre todo para la región. La región ya desde el año 2015 mostraba algunos retrocesos en materia social, en cuanto a aumento de la pobreza, de la extrema pobreza. También se había enlentecido el proceso de reducción de la desigualdad y también desde fines de 2019 en distintos países había habido fuerte movimiento de protesta y cuestionamiento al orden político, institucional y económico. Pero digamos que esta crisis sanitaria, económica y social, la crisis que deriva de la pandemia del COVID-19, representa algo sin precedente para la región. En la CEPAL estimamos que en 2020 la contracción económica será del menos 9,1%. Esto sería la peor contracción económica en los últimos 100 años, con lo que implica en términos de empleo y por supuesto pobreza. Entonces la pandemia muestra además los grandes problemas estructurales que tenemos
en el propio modelo de desarrollo de la región, y también muestra cómo sufren especialmente algunos grupos de la población, grupos más desaventajados, lo que refleja la que llamamos matriz de desigualdad social, y se prevé que la crisis incrementará las brechas en el ejercicio de los derechos y el bienestar de la persona, y los impactos serán diferentes según esos distintos ejes de la matriz de desigualdad, la clase o nivel socioeconómico, por supuesto el sexo, la raza, la etnia, el territorio de residencia, la condición de discapacidad, el estatus migratorio, entre otros. Estimamos en la CEPAL que este año la pobreza sumará a 45 millones de personas adicionales, llegando a 231 millones, y de esos 231 millones, 96 millones vivirán en la pobreza extrema, lo que significa que tienen alto riesgo de subalimentación, desnutrición. Y como hablamos en el taller pasado, la crisis también pone en riesgo la propia cohesión social, y hay posibilidad de que se agudicen las expresiones de malestar, la desconfianza y la desafección democrática. Entonces, desde la CEPAL hemos hecho distintos llamados en el campo de la política pública, pero en particular hemos hecho llamados para implementar políticas universales, redistributivas y solidarias, con enfoque de derecho, sin dejar a nadie atrás, para construir sociedades democráticas con mayor cohesión social y menor desigualdad. El llamado, entonces, es, por un lado, atender la emergencia, pero tener una mirada de largo plazo, y así fortalecer el estado de bienestar, la provisión universal de protección social, con el enfoque que hemos promovido de universalismo sensible a las diferencias. Y también hemos planteado a los países de la región que es necesario avanzar hacia un pacto social centrado en el bienestar, la protección social y los derechos de la persona, en una lógica de igualdad y solidaridad. Tenemos también que llegar a pactos sociales para financiar y sustentar el bienestar. Son todas tareas no sencillas, y el escenario es muy complejo, pero por esta misma razón es tan importante dialogar con todos ustedes, escuchar a Diego, a Juliana y a Marcela. Le agradezco a todos y a todos ustedes que participen muy activamente. Estoy seguro que tendremos una muy rica discusión. Gracias. Muchas gracias, Simone. A continuación, le daríamos la palabra a María Luisa Méndez, quien es directora del COES. María Luisa, por favor. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, a nombre de COES quiero agradecer las palabras de Simone, aprovechar de saludar también al señor Ignacio Ayala, director del Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y también, por supuesto, saludar y dar la bienvenida y agradecimiento a nuestros dos invitados, Diego Sánchez Sancochea y a Juliana Martínez, y por supuesto sumarme a los agradecimientos por los comentarios que realizará Marcela Ríos del PNUD. Aprovecho de comentar para quienes no conocen el Centro COES. Nosotros somos un centro de investigación formado por 4 universidades chilenas. Hemos sido financiados por el Estado de Chile a través del programa FONDAP, que es de investigación en áreas prioritarias. Somos un centro que tiene financiamiento por 10 años y esperamos que también podamos optar a un segundo periodo, ¿verdad?, en materias tan importantes como conflicto y cohesión social. Nosotros tenemos como rubro principal la investigación de excelencia, pero también que nuestra investigación tenga un impacto fuera del entorno estrictamente académico. Y esta alianza que hemos estado desarrollando con CEPAL, particularmente con la División de Desarrollo Social, ¿verdad?, tiene que ver con ese interés de desarrollar investigación, ¿verdad?, importante, relevante en términos académicos sobre cohesión social, pero también abrirnos a este tipo de debates tan importantes, tan relevantes en este minuto, como comentaba Simone. Entonces, nosotros llevamos trabajando ya en una colaboración con CEPAL a través de la División de Desarrollo Social
el equipo conformado por Carlos Maldonado, por María Luisa Mariño, por Claudia Robles, y que hemos estado interesados en desarrollar una serie de talleres, tanto internos como abiertos como en esta ocasión, por discutir la conceptualización de cohesión social actualmente, por entender cuáles son los elementos claves de la cohesión social, ¿verdad?, para las sociedades contemporáneas, en entender también las particularidades de ese debate para el caso de las sociedades latinoamericanas. De hecho, el primer taller tuvo mucho que ver con entender estas conceptualizaciones, ¿verdad?, que son de mucha utilidad, pero que también están muy situadas también en los contextos donde se producen. Y bueno, y en esta ocasión adquiere especial relevancia discutir en torno a regímenes de bienestar y pactos sociales para la región. Entonces, bueno, sin más, quiero nuevamente agradecer esta colaboración, también comentarles que estamos en una serie de talleres, como decía, y este es el segundo de 3, y que, bueno, esperamos que esta colaboración que ya está en marcha pueda tener otros frutos, ¿verdad? Estamos desarrollando un trabajo de colaboración en torno a investigación en clases medias también con la CEPAL, y esperamos desarrollar un conjunto de publicaciones que tengan esta doble misión. Por un lado, ¿verdad?, divulgar investigación de excelencia, pero que esta también tenga un impacto más allá de las aulas académicas. Así que muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. A continuación le daríamos la palabra a Ignacio Ayala, que es director del Centro de Formación de Cooperación Española en Santa Cruz. Así que la palabra es tuya, Ignacio. Muchas gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, buenos días y mi más cordial bienvenida en nombre de la Agencia Española de Cooperación y en el mío propio. Es un placer saludaros y también quiero agradecer vuestra presencia en este webinario, este segundo taller sobre los regímenes y políticas de cohesión social a la implementación. También quiero saludar de manera especial a Simone Cecchini, oficial a cargo de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, y es directora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, que son coorganizadores de este evento, ¿no? Agradecer también la presencia de los profesores Diego Sánchez Ancochea y Juliana Martínez y los expertos que hoy vamos a tener el placer de escuchar, así como la de Marcela Ríos, representante residente asistente del PNU. Este evento se suma a los otros muchos enmarcados en los 30 años que llevamos de colaboración estratégica de carácter regional entre el Gobierno de España y la CEPAL. Colaboración que creo que ha hecho de España uno de los principales socios bilaterales. Y en este webinario creo que confluyen, por una parte, los esfuerzos de CEPAL, los esfuerzos de COES y de la agencia en esta reflexión, este debate, que, como decía antes Simone, lo que busca es soluciones a los desafíos que nos ha planteado este escenario, este escenario post-COVID en el ámbito socioeconómico en América Latina, ¿no? Un escenario en el que yo creo que más que nunca son necesarias las políticas y las estrategias de cohesión social que nos ayuden un poco a movernos en este periodo de crisis, como decía antes Simone, con un periodo con unos impactos económicos y sociales que, sin lugar a dudas, ya están demostrando en los estudios que está llevando a la región a un retroceso en términos de desarrollo humano, de pobreza, de desigualdad, y que sin duda alguna esto han hecho perder lo que se ha conseguido en la última década.
la cohesión social tiene una estrecha vinculación con el desarrollo sostenible y, por tanto, creo que es importante también la consecución de lo que es la Agenda 2030, ¿no? Que es, sin lugar a duda, uno de los ámbitos de trabajo, unos ámbitos especial para la cooperación española, en la que venimos trabajando tanto a nivel regional como bilateral, con distintos instrumentos, en distintos programas, diferentes mecanismos, ¿no? A través de lo que son nuestras propias oficinas técnicas de cooperación, de los centros de formación y también de los centros culturales. Es en el marco del Plan Interconecta, el Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión del Conocimiento para el Desarrollo en América Latina, donde la AECI está trabajando de la mano de CEPAL y el PNU, poniendo el foco en lo que es la realización de diagnósticos regionales sobre la cohesión social y desarrollando estudios de medición de esta cohesión social, ¿no? Y es como parte de este esfuerzo que hoy estamos en esta presentación de los resultados del estudio Pactos Sociales al servicio del bienestar social en América Latina, qué son y cuál es su papel en tiempo de crisis. La crisis actual, con una cierta ventana de oportunidad para pensar, quizás, ojalá, acordar trayectorias de mediano y largo plazo, más allá de acuerdos y políticas que enfrenten recomendaciones que estén basadas en un análisis histórico de este webinario, que como decía antes es el segundo de un ciclo de reuniones coorganizado por CEPAL y COES, se enmarca en las actividades del Proyecto de Conocimiento para el Desarrollo, análisis de la situación de la inclusión, cohesión social en América Latina, a la luz del pilar social extendido de la de la Agenda 2030, que fue iniciado con CEPAL por parte de la agencia en el año 2018, ¿no? A través de este proyecto, CEPAL se encuentra realizando un informe regional sobre esta situación de la inclusión, cohesión social en América Latina y el Caribe, que a través de lo que son la generación de evidencias sirve para informar y pretendiendo también incentivar aquellas políticas que fomentan la inclusión, la cohesión, conforme a lo que se entiende en la Agenda 2030. Este proyecto, que promueve por una parte la investigación, el intercambio y la transferencia de conocimientos, juntamente con el diálogo entre gobiernos, organismos internacionales, academia y sociedad civil, se enmarca, como digo, dentro de este plan Interconecta. Este plan, como muchos de vosotros sabéis, sitúa la propia gestión del conocimiento como un eje esencial de las políticas públicas de cooperación. Está orientado fundamentalmente a la consecución de resultados sostenibles y con capacidad de responder a las necesidades más específicas de las regiones. Todo un proceso de adaptación de esto de la cooperación española en los países de renta media, ¿no? Yo creo que actividades como las de hoy reflejan con claridad la aspiración de Interconecta, la capacidad de facilitar puentes de intercambio de conocimiento, de experiencias entre actores, como una herramienta de construcción de lo que llamaríamos un desarrollo sostenible, ¿no? En ese sentido, y
equipo tanto de la agencia como, por supuesto, del Centro de Formación de Santa Cruz, pues sin lugar a dudas nos sentimos plenamente satisfechos de esta aportación y lo que pretendemos es bueno, aportar este granito de arena para generar un poco. Y por mi parte, mucho más, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Les deseo una excelente y productiva reunión. Así que muy buenas tardes. Muchas gracias, Ignacio. Empezaríamos ahora la presentación. Quizá mientras ponen la presentación en pantalla, solamente mencionar que, bueno, Juliana Martínez, muchos de nosotros la conocemos, es investigadora centrada o especialista, digamos, en lo que son los regímenes de bienestar y de política social, sus procesos de formación y sus implicaciones para la desigualdad socioeconómica y de género en América Latina. Ha sido profesora Fulbright e investigadora visitante del Instituto Kellogg para los Estudios Internacionales. Participa de la red Desigualdades que está basada en Alemania. Ha trabajado con el CIEP de Argentina, con la Universidad de Austin. Y bueno, y entre sus publicaciones recientes hay un libro con el propio Diego Sánchez Sancochea, cuyo título es Building Universal Social Policy in the South, Actors, Ideas and Architectures. Y bueno, Diego Sánchez Sancochea, él es director del Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford. Se especializa en la economía política de América Latina con un enfoque particular hacia América Central. Sus intereses de investigación también se centran en los determinantes de la desigualdad de ingresos y el papel de la política social en su reducción. Ha publicado extensamente en estos temas. Es doctor en economía por la New School for Social Research de Nueva York y tiene un visiting fellow en la Universidad de Costa Rica. Bueno, sin más preámbulo, les daríamos la palabra a ellos. No sé quién empezará, si Juliana o Diego. Adelante. Muchísimas gracias por este espacio, a la División de Desarrollo Social, al COES, pues a las personas que me precedieron, también a Carlos Maldonado, a María Luisa Montero, a Claudia Robles, que han sido nuestra contraparte y siguen siendo nuestra contraparte en la elaboración de este trabajo. A nombre de Diego y mío, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a compartir, Diego y yo con ustedes, los avances de este estudio. Pues la pregunta central que buscamos abordar es ¿qué son los pactos sociales y cuál es su papel en tiempos de crisis? Ahora tengo que descubrir cómo pasar, no sé si estoy habilitada para pasar, sí, ahí está, muchas gracias. Quiero partir rápidamente, en esta audiencia es posible que esto no sea necesario, pero en todo caso es importante partir de la importancia de la redistribución en general y en tiempos de crisis en particular. Antes de esta pandemia vinculada al COVID-19, la brecha de financiamiento que nuestra región tenía para lograr una cobertura universal de protección social básica era, de acuerdo a las estimaciones recientes de Fabio Durán y de su equipo de la Organización Internacional del Trabajo, de 3.6% del Producto Interno Bruto. Subrayo que para pues atender protección social básica de distintas poblaciones, como niños y niñas, pues mujeres, población adulta mayor, etcétera. Con el advenimiento de esta pandemia, pues estas necesidades de financiamiento se han multiplicado de manera dramática y de manera muy rápida. De acuerdo a estimaciones de la CEPAL, solo para asegurar transferencias monetarias durante 6 meses se requeriría entre el 2% del Producto Interno Bruto y el 9% dependiendo del criterio de elegibilidad que los países buscaran tener. Entonces, no cabe ninguna duda de que nuestra región tenía retos redistributivos enormes antes de esta crisis y que ahora son aún todavía más grandes para tener no solo más, sino también mejor protección social. Ahora,
el problema central que enfrentamos es el de un círculo vicioso entre una región altamente desigual, cuyas dificultades para hacer lo que se necesita en materia redistributiva son proporcionales a la urgente necesidad de poder hacerlo. Esta necesidad de redistribución es, como mencionó antes Simón Cecchini, no solo vinculada a la inversión social, sino, obviamente, como sin cacao no hay chocolate, vinculada a la necesidad de los recursos que financian todo lo que hay que hacer. Tenemos evidencia de distintos estudios, muchos de ellos de la CEPAL, otro reciente de Isabel Ortiz y su equipo, que muestran que en países de ingreso medio, como la mayoría de los de América Latina, hay un espacio fiscal que permitiría la movilización de recursos domésticos para enfrentar estos retos. Y este espacio fiscal podría ampliarse a partir de impuestos directos progresivos, a partir de reasignación del gasto, a partir de la movilización de reservas de los bancos centrales de la región, solo para mencionar 3 ejemplos. Sin embargo, no es fácil hacerlo porque esta movilización doméstica de recursos se enfrenta a una distribución de recursos de poder que no lo hace fácil. Quiero subrayar que desde nuestro punto de vista el problema allí no es del espacio fiscal per se, sino de la economía política necesaria para poder contar con este espacio fiscal y ponerlo al servicio de la redistribución. Y entre los múltiples problemas de economía política que enfrentamos hay uno que es central y que tiene que ver con las características de la élite económica de nuestra región. Me refiero acá de una manera muy sencilla, tomando la definición que hace Benedict Bull a la élite como este grupo de personas que tienen pues un acceso a recursos naturales, políticos, institucionales, comparativamente mayor que el resto de la población, y que por lo tanto tiene la capacidad de influir en las decisiones y en las prácticas estatales de una manera muy grande. Este poder, en el caso de nuestra región, se enmarca en la llamada cultura del privilegio, sobre la cual CEPAL ha producido tantos aportes, que naturaliza la desigualdad y hasta vuelve complicado el tener que fundamentar por qué los grados de desigualdad que vive en nuestra región son inadmisibles éticamente y también muy complejos y preocupantes políticamente. Nada más en este marco entonces es que estos estados que necesitamos tener para poder motorizar y liderar la redistribución están en una posición de debilidad en el marco de estas relaciones de poder, y esto se observa incluso en países exitosos, ¿no? Costa Rica es uno de los vestiditos de Dominguiar de la región, porque durante 70 años construyó una política social muy robusta, y sin embargo Costa Rica tiene 20 años de estar tratando de hacer una reforma tributaria progresiva que le permita financiar la política social, que hoy financia desproporcionadamente de impuesto a la planilla, con un montón de problemas por el carácter cíclico de este financiamiento y por su carácter regresivo para la estructura productiva, y sin embargo no lo ha podido hacer, y esto es Costa Rica. La idea de que el problema aquí no es técnico, sino de economía política, se refleja también en otros países pues de menor desarrollo relativo en materia de política social, como El Salvador y Guatemala. En el documento mencionamos cómo 2 países similares tienen una carga impositiva muy distinta, con El Salvador 7 puntos porcentuales más alta que Guatemala, y mencionamos este tipo de ejemplos para mostrar que son estas relaciones complejas de economía política las que están pues impidiendo que distintos países, aún los de menor desarrollo relativo, pues encuentren una ruta redistributiva que rompa este círculo vicioso. Los pactos, tal como lo viene abordando la CEPAL, son un camino para romper este círculo vicioso. O sea, la idea de construir acuerdos, ahora vamos a la definición de qué entender por pacto, tiene que ver con transformar esta estructura de poder para que esta transformación nos permita motorizar procesos incluyentes que permitan la redistribución, mayores grados de igualdad, etcétera. Ahora, como se mencionó antes, este reto de construir caminos acordados para romper este círculo vicioso se inserta en una estructura de poder asociada a las relaciones socioeconómicas, pero también inmersa en otros clivajes de la desigualdad. Por un lado, para mencionar 3 cosas centrales, estamos inmersas
en una informalidad laboral muy alta, de manera que el país que tiene la menor informalidad de la región tiene más del 20% de informalidad, pero países como Bolivia, como Guatemala, como Honduras andan por el 70%. Esto evidentemente tiene implicaciones muy grandes para cuáles puedan ser los actores capaces de liderar la conversación en torno a cómo transformar estas estructuras de poder hacia pactos por la igualdad. En segundo lugar, vivimos una persistente división sexual del trabajo. 7 de cada 10 horas de trabajo no remunerado, que a su vez son la mitad de todas las horas que se trabajan en América Latina antes de la pandemia, ahora pensamos que es mucho más que la mitad de esas horas. 7 de cada 10 horas de ese trabajo no remunerado continúa estando en manos femeninas como lo estaba hace 25 años. Esto tiene profundas implicaciones para los mercados laborales, para la participación femenina y para el tipo de inserción femenina, pero también, como sabemos, para los tipos de segregación horizontal y vertical que desigualan desde el mercado laboral y realimentan esta división sexual del trabajo. Y en tercer lugar, es muy difícil pensar en caminos hacia la igualdad en nuestra región sin incorporar el papel significativo que la raza y la etnia tienen en el acceso a todos los recursos, incluyendo en materia de protección social, accesos básicos como el acceso a partos en hospitales con personal calificado. Entonces, todos este escenario, pues que estoy muy esquemáticamente presentando, nos indican que no es cualquier construcción de pactos la que nos va a permitir transformar la realidad actual. Y ciertamente no será el camino más tradicional tripartito ejercitado, ensayado en países del norte global, sin que eso quiera decir que los actores del tripartismo no tengan, por supuesto, un papel muy importante que jugar. Pero la diversidad de voces y de formas organizativas y de demandas trasciende ampliamente cualquier esquema de ese tipo. ¿Qué son los pactos redistributivos? Antes de continuar hablando de los pactos, vale la pena detenernos un momento en qué entender por ellos. Pues no son tan fáciles de definir, pues es un concepto que tiene muy distintos sentidos para muy distintos contextos. Como mencionaba antes María Luisa, es uno de esos conceptos que tiene muy distinta carga de contenidos e incluso simbólicos en distintas partes de nuestra región. CEPAL viene trabajando en torno a esta idea de pactos para la igualdad desde hace varios años y promoviendo esta idea bajo la idea de que un pacto por la redistribución es un pacto que refleja una visión de largo plazo, es decir, una visión que tiene que ser por un lado de largo plazo y por otro lado compartida. Dos cosas muy retadoras para una región como la nuestra que vive a saltos de ciclos que no duran más de 10 años y que está marcada por tanta polarización. Tiene que ser una visión compartida y tiene que ser una visión de largo plazo. Esto hace que los pactos tengan un contenido normativo muy fuerte, es decir, hay una idea del deber ser, no es cualquier acuerdo, es uno que nos va a acercar a una mayor redistribución. Tanto en temporalidad como en este contenido tan fuerte normativo, los pactos se diferencian de meros acuerdos o medidas concretas de corto plazo que pueden servir a la construcción de pactos, pero los pactos van más allá de ello. Estos pactos pueden ser formales o informales, pueden además enfocarse en políticas específicas como la salud o implicar todo el modelo de desarrollo o conjuntos de políticas. Generalmente, a lo largo de la historia, como lo va a referir ahora en un momento Diego, estos pactos han sido resultados no de varitas mágicas, sino de procesos muy trabajosos, normalmente incrementales, y no están siempre asociados a las crisis. O sea, la literatura que tenemos sobre crisis es que sí, las crisis pueden ser factores catalizadores, pueden ser una condición necesaria, pero no siempre, ni mucho menos una condición suficiente. ¿Cómo es que hemos estudiado y llegado a estos hallazgos que en un momento Diego les va a resumir? Pues lo hemos hecho de dos maneras. Por un lado, hemos considerado la literatura sobre pactos que hay a nivel global. No es tanta como una pensaría. Entonces, pues, esa literatura. Y por otro lado, casos específicos en los que han habido acuerdos fuera de largo plazo, dando lugar luego a pactos de largo plazo o no, para tratar de ver
¿Qué es lo que hace que unos acuerdos se transformen y prosperen y den lugar a pactos, y qué es lo que hace que eso no ocurra? Para eso nos enfocamos en casos pre- y post-globalización económica, pensando, pues como lo muestra la literatura, en que los márgenes de acción de los estados nacionales son muy distintos post este proceso de liberalización económica y de compresión global que antes de que ello ocurriera. En el diseño pues, de investigación que hemos seguido, los casos no son los países, sino que los casos son los procesos. Tenemos algún país en el que hemos pues, construido más de un caso. Consideramos a Suecia como una fuente, pues como una experiencia paradigmática que es muy importante explicitar y poner en la conversación, porque si no es como esta experiencia paradisíaca que a ratos se nos escurre y no podemos realmente pues explicitar de qué se trató este éxito sueco para construir un pacto social, cuál era el punto de partida y en qué medida esa experiencia tiene algo que enseñarle a América Latina o no. Pero en cambio el resto de los casos que tomamos son de nuestra región, dada la enorme desigualdad del ingreso y esta articulación con las otras desigualdades estructurales que mencionaba antes, como el género y la raza y la etnia, que caracterizan a nuestra región, pensamos que el peso de esa economía política en la construcción de pactos es tan grande que tiene más sentido mirarnos a nosotros mismos para entender qué ha pasado en nuestra historia reciente, para acercarnos o alejarnos, qué ha funcionado y qué no ha funcionado para construir acuerdos redistributivos. Le doy la palabra a Diego ahora. Gracias. Y me lo han pasado ya. Buenas tardes a todas y todos, el agradecimiento, etcétera, pero no me extiendo porque ya lo digo Juliana y paso más bien directamente a discutir un poco los hallazgos que, como Juliana decía, tienen que ver tanto con los casos como con el análisis de la literatura, aunque fundamentalmente nos vamos a concentrar en los casos. Me pasa como a Juliana, a ver. Ahora, en nuestro análisis, que no quiero o no queremos llamar modelo porque sería un poco exagerado, pero sí forma de organizar el análisis de los casos, diferenciamos entre los factores catalizadores, es decir, aquellas ventanas de oportunidad de las que Carlos y otros han discutido en el contexto de la literatura de pactos, y los factores facilitadores. Por factores catalizadores, ya digo, entendemos un poco los momentos concretos en los que se da un cambio en la situación del país, que hacen que cambien el cálculo de los actores o se vean en obligaciones distintas. Normalmente pensamos siempre en las crisis económicas y, sin duda, no nos debemos olvidar que el triunfo del Partido Socialdemócrata se da en el contexto de la Gran Depresión, que también afectó a Europa, empezando por Estados Unidos. Pero en el contexto latinoamericano las crisis no han sido el único motivo, el único factor catalizador, sino que dos de los casos, Colombia, Guatemala, tienen que ver con conflictos armados. Y en algunos casos, y es algo que me extenderé un poquito después, tiene que ver con las mismas exigencias de la política, porque, como decía Juliana, al fin y al cabo estamos hablando de acuerdos o pactos tanto sobre el modelo de desarrollo en general como de políticas concretas. Entonces, las propias necesidades de distintos programas de política social crean espacios para repensar lo que está sucediendo. Ahora, ¿hasta qué punto esos factores catalizadores, que son los que inmediatamente pensamos cuando pensamos en la pandemia del COVID-19, son los que hacen que la CEPAL empiece a pensar si esto es una oportunidad? Si se aprovechan o no, dependen en buena medida de lo que llamamos factores facilitadores, las condiciones que se pueden dar en contextos concretos de los distintos países. Y estos tienen que ver con varios que me gustaría destacar y que tratamos de forma distinta en los distintos casos. En primer lugar, tiene que ver con la necesidad de los estados, de los gobiernos, para buscar acuerdos.
Y esto tiene muchas veces que ver con su propia debilidad, como decía Juliana, ante la élite económica, debilidad dada por en la fuerza de la oposición, o en algunos casos por la necesidad de enfrentarse a una sociedad que está en emulsión, que está revuelta, como puede ser el caso de Suecia en los años 30. Y en todos los países lo que vemos es que a pesar de que las formas de pactos fueran distintas, en unos casos tienen que ver con las constituciones, acuerdos de paz, en otro tiene que ver con las comisiones presidenciales, el caso chileno, en todos los casos tiene que ver con gobiernos que necesitaban de alguna manera y estaban interesados en buscar el acuerdo. Y esto es algo que, si os parece, podemos también volver, si es el caso de la región o de todos los países de la región en este momento. El segundo lugar tiene que ver, de nuevo, en el contexto que Juliana explicaba también del círculo vicioso, con las preferencias y la estructura de la propia élite. Nosotros, no sé si en un enfoque excesivamente marxista, pero digamos que más bien de recursos de poder, consideramos que la élite se convierte en un actor central para que haya oportunidades de trasladar esas ventanas de oportunidad o no las haya. Y tiene mucho que ver con la fragmentación y con los propios intereses que puede tener la élite. Ahí la comparación entre Guatemala y Colombia resulta particularmente interesante. En Colombia, una nueva constitución, en Guatemala unos acuerdos de paz que también pretendían recrear el Estado, se enfrentan a élites totalmente distintas. En Guatemala es una élite relativamente cohesionada, una élite con enorme fortaleza cuando uno piensa en la debilidad del Estado, y una élite muy poco interesada en la modernización fiscal, social y económica del Estado mismo. Y ahí creo que el trabajo de Amoron Schneider, que Juliana hacía parte de referencia al hablar de la comparación entre El Salvador y Guatemala, es particularmente interesante. En cambio, Colombia se encuentra una élite que ya está fragmentada en el proceso de creación de la propia Constitución, en este caso, por ejemplo, en torno a los grandes terratenientes versus una élite más modernizadora, pero que también lo está en la propia proceso de expansión de la salud, que es el tema que nosotros tratamos en el caso colombiano, porque en la propia construcción del universalismo en salud, como todas y todos sabéis, se hace a través de aseguradores y proveedores privados y por consiguiente crea un sector de la élite que tiene interés en seguir avanzando en parte del universalismo, aunque con todas las deficiencias que puede tener esa presencia privada muy fuerte. Entonces, gobierno débil o por lo menos gobierno interesado en la búsqueda de acuerdos, unas élites fragmentadas donde hay parte de ellas con preferencias, y el tercer lugar sería la presencia de movimientos sociales relativamente activos. Y por supuesto toman características muy distintas. En el caso sueco inicialmente sería el más marcadamente tripartito, era el movimiento sindical en el que en los años 30 tenía una movilización continua. Es el mismo caso de Costa Rica, al menos en la primera etapa de los años 40, mientras que en los casos colombiano, guatemalteco y chileno es una diversidad mayor de actores que o bien se dan dentro de un contexto de conflicto armado o se dan dentro de un contexto de malestar social creciente. El cuarto gran factor facilitador sería el propio concepto de arquitecturas, que hemos mencionado varias veces y que quizás este sea el momento de detenernos más. Nosotros en el trabajo anterior, yo siempre soy muy avergonzado de presentar el libro, pero nos llevó tanto a Juliana y a mí que la verdad es que da ganas a veces de poner la portada. En ese trabajo anterior hablamos de la arquitectura de política social. Como ahí tenéis la definición, las reglas que definen quiénes acceden a un determinado servicio, a un determinado beneficio,
cómo y por qué lo hacen, en función de qué reglas. Y a la vez no solo determina esas reglas en el corto plazo, sino también crea una serie de incentivos significativos para la expansión posterior. Se trata de incentivos de distinto tipo, incentivos que tienen que ver con la propia financiación, incentivos que tienen que ver con el fortalecimiento de una serie de actores y que tienen que ver también con la definición de alternativas dentro de la política social. Y creemos que el papel de las arquitecturas, quizás muy brevemente lo discutiré más después, para el caso de Costa Rica en el largo plazo tienen una enorme importancia, lo tiene también cuando pensamos en las deficiencias que muestra el sistema de pensiones chileno y que abre parte de la necesidad de un acuerdo. Pero lo que hacemos aquí no es simplemente repetir nuestro argumento anterior, que no tendría mucha gracia, sino expandir la noción de arquitectura para pensar de alguna manera todo el conjunto de instituciones que está y de reglas del juego que está alrededor del pacto que se está llevando. Y ahí seguimos un poco la revisión y el trabajo que hicieron Carlos Maldonado y Palma, donde hablan que, y cito, las instituciones siguen evolucionando en respuesta a condiciones cambiantes del entorno y a las maniobras políticas continuas de los actores, pero de manera constreñida por las trayectorias pasadas. Así pues, se trata no solo de la forma concreta de diseñar las políticas, sino del entramado general. Y para ser más concreto, dejadme de nuevo comparar a los casos de Colombia y Guatemala. Los casos de Colombia y Guatemala, de alguna manera, de nuevo, son acuerdos bastante ambiciosos en ambos casos. El acuerdo de paz de 1996, que pretendía crear una nueva Guatemala, la Constitución colombiana, que reconoce toda una serie de derechos, pero lo hacen con mecanismos de reproducción y de mantenimiento o cambio en las reglas muy distintos. En el caso colombiano, la combinación de la Corte Constitucional con la garantía de derechos se convierte en el elemento de la arquitectura que fuerza el cambio, como de nuevo algunas de vosotras sabréis bien si habéis trabajado el caso colombiano, y va obligando a la profundización del universalismo. En el caso de Guatemala nunca existió un mecanismo institucional de ese tipo. De hecho, el acuerdo tiene lugar en un espacio, luego pasa al Congreso y en el Congreso no hay absolutamente ningún instrumento de ese caso. Consideramos, con todo el miedo que al menos a mí, que soy más miedoso siempre que Juliana me da hablar de Chile en este contexto, pero consideramos que el caso chileno de alguna manera tiene mucho que ver con esa falta de elementos de largo plazo en la arquitectura. Es decir, de alguna manera los consejos presidenciales son una respuesta del gobierno de Bachelet ante un sistema político cerrado y muy tecnocrático. Entonces, un intento de, bueno, vamos a abrir con cuidado y con las mismas reglas tecnocráticas, pero en un momento crean una sistematización de cómo los acuerdos van a ser mantenidos a lo largo del medio y largo plazo. Por tanto, hablamos de 4 elementos, se ha hablado de 4 elementos, el elemento de la debilidad del gobierno, el elemento de la élite, el elemento de los movimientos sociales y el papel de las arquitecturas. Me gustaría acabar, si lo consigo, con hablar de lo que hablaba Julián antes muy bien sobre el hecho de que no hay varita mágica y de que pensar en pactos no debería ser solo pensar en un juego de una sola vez, sino en procesos de medio y largo plazo que van a ser reforzados o no lo van a ser. Y ahí tenéis el esquema como más amplio en donde juntamos un momento concreto donde, pensemos en la pandemia, si se dan los contextos generales va a haber un primer acuerdo. Ese primer acuerdo puede crear y generar toda una serie de procesos históricos, procesos institucionales subsiguientes, que habrán que en momentos sucesivos donde hay nuevas luchas, sea más posible ir generando el pacto. Y utilizamos los ejemplos de
el modelo sueco y el ejemplo de la construcción de la seguridad social en Costa Rica para un poco ilustrar ese tipo de secuencias y dejarme brevemente poner un ejemplo. En el caso sueco, el acuerdo inicial o el cambio inicial, de hecho, se da desde arriba, tiene que ver con la elección por primera vez como socio mayoritario del Partido Socialdemócrata, pero rápidamente se extiende a través de un acuerdo en 1938 entre empresarios y trabajadores con el Estado utilizando de garantía. Y ahí se ponen las primeras piezas de un marco institucional que todas y todos conocemos bien porque hemos seguido el modelo, que tienen que ver con una negociación colectiva centralizada, con el estado del bienestar y con un modelo de productivo concentrado en la competitividad laboral real, pero a la vez lo que crean es toda una serie de mecanismos, la negociación colectiva, como decía, la arquitectura de política social que se centra en mantener a la clase media y no permitir su salida del sistema, y también la propia triunfo electoral del Partido Socialdemócrata a lo largo del tiempo, que hace que en momentos sucesivos de conflicto, y los hubo muchos a lo largo del tiempo, sea ese tipo de marco institucional el que permite ir avanzando cada vez más a un acuerdo y a la consolidación de un modelo socialdemócrata. En el caso costarricense, son más el propio diseño de la política social, de la seguridad social, que al contrario que en otros países no se hace desde los sectores medio altos, sino se hace desde la clase trabajadora formal, la que va creando toda una serie de incentivos hacia la expansión del sistema, que hace también que, de nuevo, cuando surgen momentos críticos importantes como los años 70, la unión de ese marco institucional con gobiernos que quieren aprovechar nuevas oportunidades van consolidando, van creando un pacto hacia la seguridad social. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque a la hora que pensamos todos y todas de pensar cómo pensamos el acuerdo primero, debemos estar pensando lo más que podamos sobre cómo crear también semillitas, Juliana lo decía el otro día muy bien, caballos de Troya, que vayan a ir generando a lo largo del tiempo incentivos para acuerdos posteriores, acordándonos de que este es un juego de mucho tiempo y no de poco tiempo. Paro aquí y creo que ya sí pasamos con las lecciones con una serie de preguntas. Entonces, bueno, pues si tuviéramos que identificar algunas lecciones que permitan avanzar en esta dirección, en esta dirección no tan seductora tal vez, ¿no? De construcción de pactos como proceso incremental, como proceso que requiere una secuencia y sucesivas pasadas por el mismo lugar, por el mismo distinto lugar, pues la región es muy heterogénea y hay condiciones de esta economía política y de esta institucionalidad que necesitamos entender mejor para saber cuál es la viabilidad de los pactos sociales y cómo impulsarlos en cada uno de los contextos. Un tema central, como mencionamos antes, es entender mejor a nuestras élites, cuál es su nivel de unificación, cuál es su nivel de fragmentación, cuáles son sus preferencias e intereses principales y cuál podría ser la mejor manera de atraerlos a una mesa de construcción de pacto social. Eso es un tema central. De la evidencia que hemos revisado, tanto en la literatura como en los casos discutidos, no hemos encontrado ejemplos en los que sea posible ir contra la élite en su conjunto, ¿verdad? Contra una participación, no solo pues una tolerancia a regañadientes, sino una participación activa y cosas que ganar de estos procesos de construcción de pactos. El mejor ejemplo de regañadientes que luego pues lleva a un sistemático bloqueo de las medidas redistributivas previstas es el de Guatemala, ¿no? Sé que en su momento pues la élite tolera a regañadientes que se construyan los acuerdos, pero teniendo todos los recursos institucionales necesarios para posteriormente vetarlos. En segundo lugar, nos parece fundamental dar visibilidad y documentar mejor
siempre pensando en el proceso de construcción de pactos, el papel de los movimientos sociales, incluyendo pero trascendiendo a los sindicatos. Cuál es su papel y cuáles son las herramientas que esta acción colectiva tiene para promover mayores grados y formas de redistribución. En tercer lugar, necesitamos pues poder caracterizar y entender bien cuáles podrían ser las arquitecturas que generen estas zanahorias que impulsan la construcción de una secuencia virtuosa que a lo largo de un proceso rompe con el ciclo vicioso inicial. Y finalmente, un tema que en el documento discutimos bastante es cuál es el encuadre de los problemas y cuál es la forma en cómo se piensan las soluciones para poder ampliar o reducir el espacio para los acuerdos y los pactos. Siempre le digo a mis estudiantes que no es lo mismo un alcohólico que un borracho, aunque el objeto sea el mismo, la construcción del problema es totalmente distinta y por lo tanto toda la batería de política pública disponible para lidiar con un problema y con el otro, en un caso es moral y en el otro caso es médico, y por lo tanto la manera en que se construye este encuadre es decisivo y eso lo vemos en las distintas experiencias. En el caso de Guatemala es sumamente interesante cómo se abre un espacio que inicialmente no estaba planteado para acordar la garantía del acceso a los derechos, a los servicios de salud, aunque se niegue el acceso al derecho a la salud y toda la construcción discursiva que se plantea respecto a la diferencia entre una y otra cosa. Entonces aquí tenemos 4 cosas fundamentales frente a las cuales hay una enorme diversidad regional y por lo tanto también esperaríamos muy diversas trayectorias y viabilidad en la construcción de pactos sociales en general y para enfrentar la crisis multidimensional sanitaria, social, económica y política que estamos viviendo. Lejos de tener las soluciones respecto entonces cuál es la implicación de toda esta reflexión para la construcción de pactos sociales redistributivos en el marco del COVID-19, Diego y yo queremos cerrar esta presentación más con preguntas que pensamos que serían las preguntas que nos ayudarían a identificar en distintos escenarios cuáles serían los procesos y los caminos para lo que sigue, digamos, para poder viabilizar una construcción de pactos que sea exitosa. La primera pregunta, tiene que ver con cómo conseguir que el problema actual, el problema que estamos buscando solucionar, sea una crisis social que tiene implicaciones fiscales severas y no una crisis fiscal que tiene consecuencias sociales severas. La definición del problema como una o como otra es crucial y por lo pronto en varios de los países de la región lo que estamos viendo es una enorme polarización casi en una conversación prepandemia para enfrentar la pandemia. Entonces ahí hay un tema central de encuadre que va a tener implicaciones completamente distintas para lo que los distintos actores puedan acordar en términos de redistribución. Tanto en su cara impositiva como social. En segundo lugar, cómo involucrar a segmentos de la élite en la construcción de acuerdos redistributivos amplios, posiblemente acercándose a sectores de la élite que no se están beneficiando con el transcurso normal de la pandemia. Pero aquí hay una necesidad importante de poder tener mapeos mucho más concretos y mucho más claros sobre ¿no? O sea, cómo involucrar a estos segmentos de la élite es una pregunta central. En tercer lugar, cómo lograr que los gobiernos de la región vean la acción colectiva y los movimientos sociales en particular como oportunidad antes que como amenaza. Esto nos parece una pregunta central en la medida en que los movimientos sociales pueden ser una parte de la solución para construir mejores relaciones de poder entre el Estado y la élite. Este es un tema central y eso nos lleva a la cuarta pregunta que tiene que ver con cómo los gobiernos pueden canalizar institucionalmente o canalizar políticamente estas demandas sociales diversas que atraviesan a la región. Y finalmente, cómo vincular mejor en la conversación sobre pactos sociales para la redistribución la relación entre impuestos y prestaciones, que son dos caras de una misma moneda, pero fácilmente nos llevan a una conversación sobre reforma del Estado
cuando lo que estamos necesitando son soluciones de corto plazo que a su vez vayan inspirando y promoviendo y dinamizando soluciones de mediano y largo plazo. Estas serían, pues, 5 preguntas que pensamos que nos ayudarían a movernos de una modelización general de la construcción de pactos redistributivos a la identificación de oportunidades, de viabilidad, de escenarios en el marco de la diversidad de nuestra región. Gracias. Muchísimas gracias a ambos, Juliana, Diego, por esta presentación. Ya aquí tenemos con estas preguntas un punto de partida para la discusión y actualmente, digamos, lo que tenemos previsto en esta tarde es tener el comentario de Marcela Ríos a este documento. Y bueno, sin más, para no tomar demasiado tiempo, le doy la palabra a Marcela. Adelante. Gracias, Carlos. Solo para ordenarme, ¿cuánto tiempo esperan que hable para no pasarme? Mira, teníamos previsto un comentario de unos 10-15 minutos. Súper. Oye, bueno, primero que nada quiero agradecer enormemente la invitación. Es un placer poder compartir este espacio con Juliana, con Diego y también con los colegas de la División Social de la CEPAL. Felicitarlos por esta iniciativa. Yo creo que claramente hoy día estamos en un momento de estos momentos de inflexión histórica, esperamos, digamos, que pueden tener múltiples resultados. Y una de las cosas que por lo menos desde Naciones Unidas y también desde el PNUD estamos viendo es tratar de poner mucha energía respecto de un programa de reconstrucción para una mejor normalidad, ¿no? El desafío es cómo volvemos a una normalidad que no sea la normalidad que nos trajo hasta acá, sino que cómo se permite reconstruir un rol del Estado, cómo nos preparamos en términos de tener sociedades que seamos más capaces de resistir crisis, que todo parece indicar que no va a ser la única ni necesariamente la más seria, del cambio climático, de la transformación ambiental y de la relación de nosotros los humanos con nuestro entorno está haciendo que crisis como estas puedan ser recurrentes y en ese sentido necesitamos repensar muchas cosas, ¿no? Y la relación de la economía con el ambiente, el rol del Estado en la provisión de seguridad social, en la capacidad que tienen los estados para entregar protección social y permitir que los distintos grupos de la sociedad puedan estar protegidos es central. Siempre lo ha sido, pero quizás la pandemia, volviendo a los claroscuros, nos ha puesto en un punto de inflexión histórica que ha hecho las carencias, las desigualdades, los problemas de muchas de las arquitecturas de protección social, utilizando el concepto de Juliana y Diego en este sentido, los han puesto a la vista. Y efectivamente creo que tenemos una oportunidad, que es que esta crisis puede transformarse en una oportunidad en términos de enmendar el rumbo, en mover, digamos, la trayectoria a la que están siguiendo nuestros países, para avanzar, digamos, en transformaciones necesarias para mayor igualdad. Los temas de fiscalidad claramente centrales, los temas de fortalecimiento de los sistemas de protección social y el poder como pensar cómo hacer eso, cuáles son los aprendizajes de cómo avanzar en ese sentido y también el mirar algunos ejemplos que nos permitan encontrar luces de cómo seguir. Me parece que eso es extremadamente importante y por eso creo que este trabajo aporta mucho y es muy oportuno en el momento y en el sentido que está orientado. Creo que también el trabajo es muy interesante en términos de que trata de combinar dos cosas, me parece que bastante bien logradas en un trabajo relativamente corto, de darnos un panorama de la discusión teórica, de los distintos enfoques que hay en esta materia de pactos y también analizar casos
dando seguimiento a procesos de políticas públicas concretas, empíricas, históricamente situadas, que nos hacen poner la discusión teórica a la luz, digamos, de casos concretos, y es muy útil. Creo que ayuda mucho a entender, a poner esa discusión teórica en un sentido práctico. Por último, debo decir que me parece que está bastante bien logrado. Eso cuesta encontrarlo, a pesar de todo lo que decimos de nuestro trabajo, que es esencial incorporar la dimensión de género. Es difícil encontrar trabajos que traten de hacer un análisis del mainstream en términos de protección social o políticas sociales que efectivamente incorporen una mirada no solo de género, sino que de interseccionalidad. Y yo creo que lo que presentan acá Juliana y Diego sí permite y dan cuenta a lo largo del trabajo de la necesidad de entender los pactos de reconocimiento y por distribución como cosas distintas, a menudo que se interrelacionan, pero que requieren, digamos, y que son dinámicas distintas, con consecuencias distintas, que involucran a distintos actores. Y me parece que esa parte del trabajo, que no estuvo hoy día ahora en la presentación, pero sí creo que es un aporte muy importante para nuestro trabajo. Me parece que el tema de cómo abordar la interseccionalidad de clase, de género, de etnia, es un tema central para fortalecer los sistemas de protección social hacia adelante. Creo que el trabajo como que nos presenta es como quizás una parada en el camino de una agenda de investigación, ¿no? Entendiendo que ya se ha avanzado bastante, se ha hecho bastante trabajo en esto, y los mismos Juliana y Diego han avanzado en estas materias también, y por lo tanto el trabajo es como, me da la impresión, y creo que así lo entiendo, parte de una agenda que requiere seguir siendo trabajada. En ese sentido, yo creo que tengo quizás dos grandes comentarios en términos de, quizás no similares a las preguntas con las que termina la presentación, pero estando muy de acuerdo con el diagnóstico de base, digamos, con la hipótesis central, que el problema en América Latina para avanzar a redistributivo no es un problema técnico, no es necesariamente que no sabemos cómo hacerlo, y tampoco necesariamente es un problema estrictamente fiscal, en el sentido de que no se tienen los recursos. Eso es un tema debatible en el sentido de que nos están recaudando, tenemos problemas de recaudación y tenemos estructuras impositivas altamente desiguales, algo que también se ha planteado con mucha fuerza, pero los recursos podrían estar, digamos, si se resuelven esos temas de fondo. Entonces, más allá de los recursos y de el diseño técnico, acá plantean los autores que esto es un problema de economía política. Y yo, estando de acuerdo con ese diagnóstico, creo que en términos de los factores que necesitamos revisar, hay algunos temas que en el trabajo no están y que yo creo que deberíamos agregar a esta agenda de discusión futura. Juliana terminaba con algunas preguntas y planteaba esta idea de que necesitamos mapear mejor movimientos sociales. Me parece muy importante esta distinción que hace el trabajo respecto de quiénes son los actores que tienen que estar en un pacto redistributivo, pensando las diferencias de América Latina con el ejemplo paradigmático de los países nórdicos, en particular con Suecia, en esta idea de que el tripartismo solo clásico tradicional no es algo que en América Latina pueda ser la base fundamental para pactos distributivos en una región donde la economía informal es tan importante, donde la sindicalización es tan débil y donde tenemos un problema, digamos, de apego a este tipo de pactos por parte de las élites económicas. Entonces, si bien estoy muy de acuerdo con ese mapeo de movimientos sociales, creo que hay los actores políticos y la parte política de la economía política está algo ausente en este trabajo y claro, y esto quizás también por deformación profesional. Pero me parece que llevamos también muchas décadas de
discutiendo sobre la política en América Latina y hemos visto que en la última década en particular estamos teniendo importantes problemas de involución democrática, estamos teniendo una implosión de los sistemas de partidos con un deterioro bastante profundo de los sistemas de representación, con una gran dificultad de los sistemas de partidos de poder conectarse no solo los movimientos sociales y los actores sociales organizados, sino que también con la sociedad, con la ciudadanía. Y cuando tú tienes en el Congreso los actores que toman las decisiones, digamos, los que aprueban las leyes, los que dan los votos para algún tipo de cambio en términos distributivos, teniendo tantas dificultades de conexión con la sociedad, tantas dificultades de representar intereses que no sean los propios. Entonces, la pregunta que a mí me surge es, ¿quiénes son los actores, quiénes son desde la política que pueden impulsar estos pactos? ¿Cómo podemos pensar en la viabilidad de construir pactos redistributivos con un sistema de partidos que no es capaz de representar los intereses de la mayoría, con una ciudadanía que no se conecta con esos actores, y con congresos que están, si no en muchos países están abiertamente en crisis, en otros tienen severas dificultades para concitar la confianza, el apoyo de la ciudadanía? Entonces, la dimensión política institucional de cómo se construyen los pactos, creo que es algo que tiene que ser analizada con mayor profundidad. En los casos que se analizan en el trabajo, los congresos aparecen muy marginalmente, y entonces a mí me queda la duda si es que porque teóricamente estamos planteando que podemos tener una construcción de pactos en la clave redistributiva que estamos pensando, independientemente del régimen político, independientemente de la capacidad de representación, independientemente de cómo funciona el Congreso, independientemente del sistema de partidos. Y cómo se hace, digamos, en distintos contextos. No solo tenemos distintos escenarios en términos de las arquitecturas de políticas públicas, en términos de protección social, también tenemos escenarios muy distintos en la región en términos de representación y en funcionamiento de los sistemas de partidos. Claramente, por ejemplo, el caso uruguayo es un caso que se sale de la tendencia de nuestra región en estos momentos, no solo porque puedan tener menores niveles de desigualdad y pactos redistributivos o políticas sociales más universalistas, sino que también porque tienen en funcionamiento todavía uno de los pocos sistemas de partidos con altos niveles de adhesión y altos niveles de representatividad de la ciudadanía, que le permite a esos partidos representar intereses y poder dialogar y consensuar, digamos, decisiones en el Congreso. Entonces, creo que el cómo vinculamos esa dimensión de la política es algo que hacia adelante me parece que sería interesante incorporar en estas preguntas y en este trabajo en construcción. Pensando también en el cómo podemos replicar este tipo de pactos, cómo se construyen estos caminos virtuosos, ¿no? Lo segundo tiene que ver con las élites económicas, y esto lo planteaban en la presentación, y está muy claramente planteado en el trabajo, que América Latina es una región donde se menciona esta idea del capitalismo jerárquico, digamos, donde tenemos élites que han sido están en algunos casos, como el caso de Guatemala, permanentemente boicotando posibles acuerdos, pero en muchos casos con mucha dificultad, porque las condiciones actuales, digamos, en cómo funciona la relación entre economía y Estado han sido extremadamente ventajosas para amplios sectores de las élites económicas. Entonces, creo que también este es un punto que hay que profundizar pensando en cómo se generan las condiciones, y esto es repetir quizás la pregunta que planteaba Juliana, pero creo que ahí necesariamente tenemos que excavar un poquito, poner el foco con mucho más atención respecto de quiénes son los actores de las élites económicas que pueden estar disponibles para estos pactos. Y quizás acá los momentos de crisis, se decía, son momentos
que pueden ser factores habilitantes, pero no necesariamente cuentan toda la historia. Pero efectivamente, quizás en algunos contextos de crisis social y política más profunda, es probable que las élites tengan una disposición más amplia, digamos, a involucrarse en pactos de mediano y largo plazo, entendiendo, digamos, que la profundización de las crisis sin duda pueden ser negativas para sus intereses de mediano y largo plazo. Entonces creo que explorar las ventanas de oportunidades de crisis y la relación con las élites es central, pero también hay que pensar qué ocurre cuando no se están produciendo esas crisis sociales y cuando estamos en condiciones de normalidad, cuando estamos con la habitualidad de sistemas políticos y sociales funcionando, cómo se logra sentar a estos actores a mesa cuando las condiciones, cuando las reglas del juego están todas beneficiando a esos sectores. Por último, y quizás, no sé cómo, en ningún caso esto es una crítica al trabajo, pero sí me quedo con la interrogante después de leerlo y de escucharlo, que pensando en la debilidad de los sistemas de representación y en las dificultades que se han tenido en la región para lograr establecer estos pactos, y que las condiciones que se requieren son decisiones, pactos que permitan acuerdos de largo plazo y que además sean consensuados, como decían, exigencias bastante altas. ¿Qué pasa cuando no se logran esas condiciones? Cuando no tenemos acuerdos de mediano y largo plazo, cuando tenemos una polarización profunda, cuando sectores importantes de las élites tienen visiones totalmente contrapuestas respecto de las arquitecturas sociales hacia adelante y por lo tanto no existe posibilidad de un acuerdo respecto de estos pactos. Yo creo que es importante también pensar en ese escenario, cómo se pueden ir construyendo avances redistributivos en ausencia, digamos, en ausencia de esas condiciones. Y creo que ahí también el trabajo entrega pistas importantes en términos de decir cómo hay ejemplos, por ejemplo, como el caso colombiano que resuena mucho, sobre todo, por ejemplo, en el caso chileno hoy día que estamos inmersos en un proceso constituyente propio, el cómo tú puedes definir ciertos cambios que produzcan giros, digamos, que permitan posteriormente seguir avanzando en ciertas direcciones. Yo creo que en ausencia de transformaciones constitucionales es importante ver qué otras formas de transformación de arquitectura se pueden ir dando a través de los congresos cuando hay mayorías leves y no necesariamente acuerdos amplios. Yo creo que ahí hay un tema también esencial de ir mapeando y sistematizando experiencias que puedan servir de base para ver buenas prácticas sectoriales. Y también creo que es esencial quizás no solo mapear las buenas prácticas y no solo los casos exitosos de posibles pactos y cambios de giro hacia pactos redistributivos más progresivos, sino que también analizar los casos fallidos o analizar los puntos de quiebre en el sentido contrario que tenemos en la región, porque creo que también de esos casos, en los casos donde se han tomado decisiones que han dado un giro negativo en términos de la arquitectura, y cuáles han sido esos puntos de inflexión que han marcado un antes y un después en que una cierta ruta, en vez de seguir un camino virtuoso en términos de redistribución, va a verse un camino negativo. Creo que esos análisis y esas reflexiones también respecto del mapeo de esas otras trayectorias pueden ser enormemente positivas para los aprendizajes futuros. Yo creo que me voy a quedar hasta ahí. Tengo bastante más preguntas y dudas que comentarios en profundidad. Creo que es muy importante, como decía antes, la discusión respecto de la dimensión política, porque estamos claramente en un punto en América Latina, y no solo en América Latina, digamos, en nuestro continente también basta ver cómo
cómo se están dando, digamos, la dinámica política en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, para ver que estamos enfrentados también a un punto de inflexión en términos políticos y una tensión importante para las democracias representativas que dificultan los avances hacia a pactos más progresivos, que si no se logra una correlación de fuerzas positiva, que también tiene que partir desde las urnas en adelante. Entonces, un gran aporte, y por lo menos desde el PNUD estamos muy interesados en seguir dándole seguimiento a esta línea de trabajo impulsando la CEPAL, que nos parece enormemente útil, como decía al principio, en este momento en el que estamos enfrentando esta singular crisis del coronavirus. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela, por estos comentarios, o más bien esta reflexión sobre los actores, sobre las élites, sobre las condiciones necesarias para los pactos. Si bien estamos un poquito cortos de tiempo, me gustaría poder sumar algunas preguntas en este momento, así que invito a las personas que están conectadas. Hemos tenido alrededor de una treintena de personas conectadas. Les invitamos a hacer sus preguntas vía el chat o directamente levantando la manita que aparece en la esquina superior derecha del chat, levantar su mano para que les podamos ceder la palabra. Mientras tanto, les cuento que en el chat hemos puesto un enlace de evaluación a este evento, para que de aquí al final del mismo, quienes quieran, por favor, invitarlos a que contesten este cuestionario. Nos sirve mucho a nosotros como retroalimentación. Hay aquí un comentario de Rosana Castiglione. Me voy a permitir, no sé si Rosana quiere tomar la palabra o si no, yo lo puedo leer. Dice ya: un aspecto potencialmente importante para la promoción de la cohesión social tiene que ver con la estructura político-institucional. Algunos arreglos institucionales permiten a los actores no gubernamentales que promueven un cambio que desafía a las élites incidir en el proceso de toma de decisiones, generando una estructura de incentivos que lleva a las élites a tomar en consideración la opinión de los actores sociales. Los mecanismos de democracia directa iniciados por los y las ciudadanas son un excelente ejemplo. Sería bueno explorar si este tipo de arreglos estuvo presente en contextos en los que se produjeron amplios pactos sociales. Llama la atención que no hayan enfatizado el efecto de las capacidades estatales para la cohesión social. Es evidente que las capacidades extractivas, algo así se mencionó, juegan un papel importante, y por ende comparto la preocupación por la promoción de reformas tributarias progresivas. Sin embargo, otros aspectos pueden parecer relevantes. Por ejemplo, contar con una infraestructura pública adecuada, una burocracia funcional, una presencia del Estado en todo el territorio, parecen factores fundamentales para la construcción de pactos sociales. Sin ellos, no podemos reducir los enormes niveles de segmentación y atomización que hacen difícil pensar en pactos distributivos amplios. Pues ahí hay una pequeña reflexión de Rosana, a quien aprovechamos en enviar un saludo. No sé si alguien más del público quiere hacer alguna pregunta. ¿Y Carlos, puedo? Dale, Simone. Pues mira, primero agradecer a Juliana y Diego, de verdad, buenísimo el trabajo y la presentación también, muy al grano, pero muy concreta, muy buena. Primero, un breve comentario. Qué bueno que haya mirado también al caso de Suecia, de Suecia hasta Guatemala, ¿verdad? Pero sí sirven para pensar caso concreto. Estamos en el mismo planeta. Nosotros también en la CEPAL, a través de los años de colaboración con Noruega y debate con los académicos noruegos, aprendimos que el fortalecimiento del estado de bienestar y del sistema de protección social no se hizo una vez que el país ya era rico, cuando habían encontrado el petróleo, sino que venía de muchos antes, ¿verdad? Y también de pactos, por ejemplo, entre los empleadores y los trabajadores, la famosa compresión salarial. Ahora sí, lo que tienen los países escandinavos y esos pactos fueron hechos en condiciones donde hay una sociedad mucho más homogénea,
y no esa enorme desigualdad que tenemos en la región. Por ejemplo, cuando se piensa en el caso de Guatemala, la desigualdad étnico-racial, o sea, la élite es de una cierta etnia y el pueblo es de otra. O sea, ese es el tema que la CEPAL ha puesto arriba de la mesa con la matriz de la desigualdad y los temas de la cultura de privilegio que tenemos que abordar de manera directa y poner arriba de la mesa. Y la pregunta es, de esos dos factores, en este momento de pandemia, ustedes han hablado de los factores catalizadores y facilitadores, ¿no? Para unos pactos para la redistribución. Entonces yo sé que la pregunta es millón, pero ¿cómo lo ven? En tiempo de pandemia hay un factor catalizador, la pandemia es un catalizador, pero yo sé que después en cada país los elementos facilitadores varían enormemente, pero ¿cómo lo ven ustedes en distintos países de la región, un poco en conjunto también, la posibilidad de sí avanzar hacia pactos para la igualdad y la redistribución, que al fin y al cabo es nuestro gran objetivo y gran mensaje desde la CEPAL? Muchas gracias. Gracias, Simone. Tenemos aquí la mano levantada de Janet Sánchez. No sé si le pueden habilitar el micrófono para que haga su pregunta. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por permitirme participar. Hola, Janet. Perfecto. Una pregunta respecto al tema de los pactos. Uno siempre piensa los pactos como una precondición, ¿no es cierto?, para estados de bienestar, para mayor redistribución, etcétera. En sociedades tan antagónicas como son las latinoamericanas y en contextos de incertidumbre tan alto, con amenazas, digamos, de diferente género, ¿no? Ambientales, más allá de la crisis sanitaria que estamos viviendo ahora, vamos a pensar que lo único cierto es que va a aumentar las amenazas, ¿no? Porque la incertidumbre en realidad es gigante, pero lo que sí sabemos es que tanto en términos ambientales como sociales van a crecer los shocks, ¿no es cierto?, que vamos a estar viviendo. Entonces, pensar que un pacto social se va a dar entre los ricos y los pobres, entre algunos sectores formalizados y los informales, o sea, se ve complejo, en realidad, muy complejo. Entonces, por eso pensaba que los temas de construcción de procesos deliberados, digamos, hacia esos pactos, tienen que ser más fuertes. No solo creo que sea suficiente el catalizador de una emergencia para que estos pactos se den. Debe haber otro elemento, ¿no es cierto?, que logre acuerdos concretos o que facilite escenarios en que estos acuerdos se construyan. Y allí, ciertamente, aunque débiles, el rol de los gobiernos es importante. Yo no le veo sin la participación de gobiernos progresistas, ¿no es cierto?, la posibilidad de ir construyendo en esta economía política compleja, ¿no es cierto?, que equipare un poco el gran poder económico que existe en pocas manos, ¿no es cierto?, y que dé poder y haga las bocas, sí, de los reclamos y de las necesidades de las grandes mayorías. Entonces, ¿cómo le ven ustedes la idea del pacto como un requisito o tal vez pensar en la construcción de gobernanzas que deliberadas, que vayan incluyendo a los actores, ¿no es cierto?, gobernanzas más democráticas, pero que a su vez den mayor peso deliberado a aquellos que no tienen voz o que están más excluidos? Pues la presión social va a estar ahí. De todas maneras, estos gobiernos pueden tener el respaldo de mayorías. Estamos viendo el caso de Chile mismo, ¿no es cierto? Pero claro, depende
las posiciones políticas e ideológicas de los gobiernos de turno, ver si son sensibles o no a acoger esos reclamos sociales. Entonces, bueno, en suma, me preocupa o me es difícil pensar al pacto social como un requisito sino a la construcción deliberada de procesos donde sabemos que desde el lado de los excluidos, de la población más pobre, más vulnerable, va a haber alta conflictividad, ¿no es cierto? Aunque sea inorgánica, desorganizada, va a haber. Y del lado de las élites, pues con una economía política que tiende a trascender del poder económico al político, pues hemos visto que en nuestros países son bastante poco empáticos con las demandas de las mayorías. Entonces eso hay que darlo como hechos. Entonces, ¿cómo navegar en esos procesos para poder construir políticas públicas donde no solo actúen, digamos, donde los estados apoyen a las mayorías y las mayorías, por supuesto, en la base política y las posibilidades, ¿no es cierto?, para ir construyendo esos acuerdos distributivos que se necesita. Gracias. Gracias, Janet. Janet Sánchez, para quienes no la conocen, es nuestra directora de la División de Recursos Naturales. Tenemos una pregunta más de María Luisa Méndez. Posteriormente les propondría pasarle la palabra a nuestros ponentes para que respondan. Antes de eso, entonces, María Luisa, si puedes activar tu micrófono. Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, sumarme a las felicitaciones, muchas gracias por la presentación y los comentarios, sumamente interesantes. Yo quería hacer una pregunta bien puntual y se refiere a esta noción de encuadre, que me pareció que, quería preguntarles un poco más si que podían desarrollar qué es lo que está involucrado en este encuadre, porque en un par de momentos de la presentación se sugiere en el fondo que es muy relevante cómo se presentan ciertas problemáticas, ¿verdad? Y su potencialidad, por ejemplo, respecto a las últimas preguntas, ¿verdad? Cómo presentar la crisis sanitaria, ¿verdad? De determinada forma que promueva o que pudiese gatillar un proceso incremental, ¿verdad? De esta naturaleza transformador. Entonces quería preguntar ¿qué tenemos un poco que tener en cuenta cuando pensamos en estos encuadres, porque la sensación que tengo yo al escuchar la presentación es de que hay una relevancia muy importante de una dimensión, si tú quieres, cultural, simbólica, de cómo se transmiten ciertas ideas, ¿verdad? Ideas fuerza, de cómo se transmiten ciertos mensajes, y eso, por supuesto, sabemos que es muy importante en estos contextos, pero muy importante entender quién transmite esos mensajes, ¿verdad? Esos idearios, ¿verdad? Esas formas, como ustedes dicen, un poco de ir construyendo ciertas narrativas, ¿verdad? Entonces, y me parece súper importante, y también un poco reflexionando a la luz de esta misma crisis, cuando pensamos en un poco un poco siguiendo la pregunta anterior, ¿verdad? La diferencia entre gobierno, Estado, escalas de los gobiernos, ¿verdad? Aparece con mucha fuerza en esta crisis. Vemos que hay muchas tensiones entre el nivel local y los niveles nacionales. En muchos países ha habido incluso disputas, ¿verdad?, entre alcaldes y presidentes o, qué sé yo, ministerios y gobiernos locales. Y algunos de estos actores pueden conducir, ¿verdad?, del punto de vista de la opinión pública, que es uno de los factores facilitadores que ustedes ponen en el modelo, ¿verdad?, han podido conducir, ¿verdad?, de cierta forma, con mayor legitimidad, un poco la crisis. Entonces, pensando en esos aprendizajes que nos va mostrando, por lo menos la crisis sanitaria, económica, política en la que estamos inmersos ahora, ¿cómo pensar este encuadre, ¿verdad?, este contenido de carácter, si queremos, ¿verdad?, más cultural, político, simbólico, ¿verdad? Cómo ir abriendo un poco la pregunta sobre los actores, un poco lo que decía Marcela, los actores de la política, los actores políticos, pero también sus distintas escalas, ¿verdad? Desde lo más local, lo más nacional, regional,
y cómo están involucrados, ¿verdad?, aquellos que son gobiernos versus aquellos que son estados, ¿no? O sea, por ejemplo, también la crisis muestra que hay instituciones que parecen tener más legitimidad hoy respecto del manejo de la misma crisis, ¿sí? Entonces, un poco por ahí quería preguntar un poco sobre la idea de encuadre. Gracias. Muchas gracias, María Luisa. Ahora le daremos la palabra a Juliana y a Diego para que reaccionen a estos comentarios y estas preguntas. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Marcela Ríos por la lectura tan detallada y tan aguda del documento y por su devolución. Quería disculparme que quise agrandarla a ella y al agrandarla a ella desconecté mi video, pero estaba aquí todo el tiempo. Entonces, bueno, igual a las demás personas que han hecho sus comentarios. A ver, 3 cosas antes de darle la palabra a Diego. Lo primero es que en el análisis que estamos presentando, los pactos son un punto de llegada, no son un punto de partida. Justamente, esa es una idea fuerza. El pacto, como ideal normativo, comprensivo, capaz de transformar las reglas del juego, es un punto de llegada. Y la pregunta es cómo podemos llegar ahí poniendo al servicio de ese proceso, como bien señalaba Janet, tanto los factores catalizadores como los factores facilitadores, y utilizando esos factores facilitadores para pues neutralizar y lidiar con aquellos factores que más bien no son facilitadores, sino que son obstructores de los procesos para acercarse al pacto. O a los pactos. Esa es una cosa. Lo segundo es, bueno, ¿quiénes son los actores, como planteaba Marcela, que pueden, quiénes son los actores llamados a hacer este proceso y cuál es el lugar de la política aquí? En nuestro análisis, los actores políticos y en particular político-partidarios son unos actores a conquistar, más que los actores de los cuales partir, ¿no? Y bueno, algunos de los escenarios en los que nos apoyamos, como en el caso de Suecia, digamos, la idea esta de que en Suecia, muy poquito antes de empezarse un proceso incremental y sucesivo de acuerdos, votaba el 20% de los hombres blancos, bueno, que eran, ¿verdad? Es cierto, eran homogéneos racialmente, pero en 1920 los que tomaban las decisiones eran el 20% de los hombres, ni hablemos de las mujeres, quiero decir, digo, entonces, con esos puntos de partida se pudieron construir dinámicas más incluyentes, ¿no? Pero claramente eso no se puede solo partir de esos actores, ni necesariamente partir de esos actores, ni tampoco se puede sin ellos, ¿verdad? Entonces me parece que el punto que plantea Marcela es central. El ejemplo que tomamos de Guatemala muestra la capacidad de boicot que se puede tener desde el espacio institucional de los congresos cuando no ha sido resuelto con claridad qué tenían para ganar los actores mejor expresados en ese espacio, ¿no? Entonces ahí hay una interrelación entre élites por un lado, pero también el espacio institucional en el que ellas operan. Este también es un ejemplo de cómo en el momento de la negociación amplia, organizaciones indígenas tienen una voz, y en el momento de canalizar esos acuerdos amplios, la población indígena está totalmente afuera del juego, digamos, ¿no? Entonces, bueno, sobre los actores de la política, digamos, y en particular de los partidos políticos, pues ahí hay un tema de cómo sumarles a lo largo de ese proceso. Claramente tienen que ser sumados. En segundo lugar, me parece que el comentario, Marcela, que hace sobre pues la discusión que damos en el documento sobre capitalismo jerárquico es importante. En la presentación nos enfocamos más en las élites, pero estas élites viven y reproducen y transforman un régimen de producción, y es el régimen de producción el que tiene que ser capaz de generar élites que no sean depredadoras, élites que tengan intereses en ganar, en generar acuerdos ganar-ganar, ¿no? O sea, entonces el problema central, y eso es algo que la CEPAL también ha trabajado en distintos momentos, es el régimen productivo que produce cierta élite, ¿no? Y las relaciones que entonces ese régimen productivo establece con el régimen de bienestar. Entonces, ahí, pues los ejemplos que poníamos de escenarios en donde la élite tiene algo que ganar sobre cambios en el modelo distributivo, ¿no? Es por la vía también del modelo de acumulación. El corrimiento de los servicios sociales del mundo del régimen de bienestar al modelo de capitalismo en la región nos ha brindado nos ha generado enormes problemas
en la tensión entre los servicios sociales como derecho o como negocio, ¿sí? Pero al mismo tiempo, en esa interrelación tiene que haber algunas pistas para escenarios que sean tanto beneficiosos para las élites que impulsan estas nuevas fuentes de acumulación de riqueza, como para el escenario distributivo. Pues que si no hay respuestas ahí, estamos bastante fregadas. Digo, el punto es, ¿no?, cómo hacer eso. En tercer lugar, y para pensar eso, creo que nosotros, tanto Diego como yo, ponemos mucho énfasis en el gradualismo, ¿no?, en la necesidad de negociar menos, más estratégico, y asegurarnos que eso menos, más estratégico, versus negociar más y que quede en el papel, efectivamente tenga esta situación de caballo de Troya en el que hay que abrir un espacio en un momento posterior. Eso también se relaciona con el comentario de Roxana, gracias Roxana, sobre capacidades estatales, porque en el tema de capacidades estatales la pregunta que me surge a mí es ¿qué es primero, no? ¿Es el huevo o la gallina? Es decir, nosotros estamos inmersos en escenarios estatales que además tienen múltiples caras. Pensemos, Guatemala mismo, Bolivia, hay áreas del Estado con capacidad estatal, si no, no habría exportación de commodities, si no, no habría, ¿me explico? No es que no hay estados en América Latina que no tengan del todo capacidades, lo que pasa es que tienen capacidades desiguales, en algunas áreas sí y en otras no. Ahí el trabajo que hemos discutido con Roxana en algunas oportunidades de Ann Orloff con Priscilla Morgan sobre las múltiples caras del Estado es muy útil porque nos permite ver, digamos, este desarrollo desigual. Entonces creo que en la idea esta de que es primero el huevo o la gallina en materia de crear capacidades redistributivas y en la idea de poner áreas del Estado que tienen más capacidades al servicio de otras que no lo tienen, volvemos a la conversación de economía política y de proceso, ¿verdad? Entonces, subrayando la importancia de las capacidades estatales, pues ese tema, esa presencia en sí misma hay que explicarla. Dos cosas más antes de darle espacio a Diego, es que claro, como bien señala Marcela, en este documento estamos presuponiendo regímenes políticos democráticos, no estamos presuponiendo que hay otra alternativa, como efectivamente la hay, que es recurrir a la represión y a la eliminación de la demanda social y a la vocalización de la necesidad redistributiva. Eso también es una opción, como bien señala Marcela, y es una opción, y tenemos múltiples ejemplos en la región en donde pues los gobiernos tanto pueden crear transferencias monetarias condicionadas que permitan enfrentar el hambre que está generando la probabilidad del contagio, como pueden encerrar a la gente a la fuerza y no permitirle que salga. Digo, las dos cosas pueden hacer y es posible que vayan y están haciendo de ambas, ¿no? Termino diciendo que en el tema de la construcción, de la definición del problema, me parece que un ejemplo de su relevancia puede ser el de cuidados. En este momento tenemos una crisis de cuidados asociada a la condensación en las familias de todo, ¿no? Desde la escuela, la atención primaria, el espacio laboral, el espacio de sobrevivencia cuando ya no hay inserción laboral. Es decir, nunca la economía había estado tan a full, la economía no monetaria, ¿no? Y cada vez que se habla de reabrir las economías, me duele que sigamos hablando de las economías como solo monetarias, cuando tenemos toda la economía no monetaria más a full que nunca en la región. Y esto nos ha mostrado la necesidad de abordar estrategias, como Cepal lo viene planteando, sistemas de cuidado desde otro lugar, que no presuponen que la familia va a resolverlo todo en el momento en que todo lo demás falla. Porque no es cierto que las familias están ahí capaces de resolverlo, como nos lo muestran los incrementos en quemaduras y en un montón de problemas reportados en Colombia, en Chile y en un montón de otros países. Ahora, ¿los cuidados son ese lujo que tiene Suecia porque pudo crear un estado de bienestar, o son un componente esencial de la protección social básica que en este momento deberíamos asegurar, de la mano de no asociar cuidados públicos a la posibilidad de los servicios normales de estar operando? Es decir, ¿cómo enfrentamos este reto? Ahí la construcción del problema puede hacer una gran diferencia. Seguimos instaladas en el sentido común de los cuidados como un asunto superfluo y en todo caso un asunto que las mujeres resolverán de alguna manera, pero si pudiéramos colocar una construcción del problema que denote tanto la urgencia como la centralidad de esto para la reactivación laboral, para la reactivación productiva y para el modelo de desarrollo post-pandemia, obviamente no lo tendríamos que decir así de largo, tendríamos que ser capaces de decirlo en una versión Twitter, ¿verdad? Pero digamos que son dos maneras de encuadrar el problema que van a abrir o a cerrar alianzas, coaliciones,
posibilidad de apelar a recursos fiscales, etcétera. No sé si con esto atiendo la preocupación, pero en todo caso ahora le cedo la palabra a Diego, que seguramente tiene mucho que decir. Tendría mucho que decir, aunque tú lo has dicho mucho, pero también tengo que reconocer que estoy cerca de la cocina viendo la pasta cocinada en el mundo nuevo que vivimos, donde todo está envuelto y mezclado unas cosas con otras, así que seré breve. Solo 3 cosas. La primera, creo que Marcela tiene toda la razón en la parte política, parte tiene que ver desde luego con el enfoque disciplinario de unos y otros. Creo que también parte es que quizás este documento en el futuro sea interesante leerlo a la vez que el de Carlos y Palma, no me acuerdo, no sé cómo se llama de nombre, perdonadme, pero Maldonado y Palma, en el sentido de que ellos dedican mucho más precisamente a la parte de entramado político institucional, ¿no? Que de alguna manera son para leer conjuntamente y uno como la otra contraparte de otro. Eso es la primera como respuesta. Y la segunda es una más emocional, y en el sentido de que yo, sinceramente, sin ser experto en la parte más política, en este momento me resulta muy complicado no ver la política sobre todo como un problema, como un lugar donde, como decía Juliana, va a ser a conquistar. Y parto de ello creo que por 2 experiencias de frustración. Una tiene que ver con Chile y otra con España, y creo que son paralelos. Es decir, la falta de traslación de los movimientos sociales y la protesta social en nueva política creo que exige mucha más investigación, que sé que Marcela y otros le estáis haciendo, pero desde un punto de vista ciudadano sumergen a uno en la más absoluta de las frustraciones. Y ahí un poco une a la pregunta que hacía Simone de optimismo versus pesimismo. De nuevo, precisamente por esa deficiencia de la política que se manifiesta no solo en América Latina, sino que en España en este momento es brutal directamente, ¿no? La incapacidad de la nueva y la vieja política, ambas, de ser capaces de enfrentarte a eso, creando espacios para el diálogo, ya no solo para el pacto, hacen que se me fue el hilo. Decía, de por ello hacen la necesidad de buscar espacios que no sean el político como importante. Y ahí el otro análisis, decía, uno que me gustaría seguir investigando, no como pacto, sino como problema, es el de Chile-España, es el largo plazo en Bolivia. Creo que ahora que tenemos lo que fue el enorme proceso neoliberal en Bolivia, seguido por el MAS, y seguido por la crisis, que ese periodo histórico y de vinculación entre movimientos sociales y partidos políticos es importante. Ya recuperé el hilo. Contestaba Jiménez de si uno debe ser pesimista u optimista. Yo la verdad es que estuve encantado de hacerlo, de decirle a Carlos y a Claudia, el resto del grupo, que sí a esa consultora, porque me encanta siempre trabajar con Juliana y porque era muy entusiasta sobre los pactos, pero la verdad es que soy profundamente pesimista en este momento sobre el estado de la región y sobre el estado de la posibilidad de lograr grandes pactos. Y creo, y con eso acabo, que ya voy a acabar, soy consciente de una forma un poco naif, que solo es desde qué hacemos con esta nueva oportunidad de utilizar los movimientos sociales y la protesta social, distinta a la del 2008 en España o distinta a la de Chile, es el único elemento de esperanza. Por darle más legitimidad a lo que acabo de decir y que no parezca solo naif, el otro día entrevistaba a José Antonio Campo para mis clases, para tener unas pequeñas entrevistas de nuevo de las cosas positivas de este mundo en el que vivimos, y le preguntaba ¿cuál es tu razón para el optimismo? Y decía, los movimientos y las protestas sociales, que sé que son muy problemáticas por lo que acabo de decir sobre la experiencia chilena y España, pero sinceramente creo que son la única posibilidad de creer que va a haber presión suficiente para el cambio. Si no, la verdad es que desde cómo estamos pensando en lo fiscal, y que se lo digan a Juliana con el debate sobre el Fondo Monetario en Costa Rica,
hasta cómo estamos pensando la política, hasta la falta de discusión política seria, de creación de espacios. En realidad el tema no sería cómo creamos pactos, sino cómo sobrevivimos, cómo eliminamos, cómo vamos más allá de otra década perdida. Y insisto, para no acabar en pesimista, ¿cómo lo hacemos? Es pensando en cómo tenemos una nueva oportunidad de utilizar la protesta social, que sin duda se va a dar, de formas creativas en cuanto al propio espacio social, pero también en cuanto a nuevas vinculaciones con la política que no fuimos capaces de hacer en los últimos 10 o 15 años. No es mucho, es complicado, pero si no, mejor nos vamos a nuestra casa a cuidar y a tomar pasta. Muchas gracias, muchas gracias, Diego. Bueno, nos queda un tiempito final para el cierre. Íbamos a contar con la participación de Juan Carlos Castillo del COES para este cierre, pero tuvo algunos problemas de conexión, entonces creo que es María Luisa quien estaría entonces cerrando. Señor Juan, disculpa, al señor Juan Carlos yo le puedo abrir el micrófono, no sé si quieran que se lo abra y él pueda hablar. Sí, por mí no hay ningún problema. Ahí está. Ah, buenísimo. Adelante, Juan Carlos, te escuchamos. No sí, te hola, vemos, te escuchamos. ¿me escuchan? Sí. Bueno, había hablado con Lula para que ella diera las palabras, porque encuentro que dar las palabras así, sin cámara, no sé si funciona también, pero no, solamente cerrar, agradecer a todas las intervenciones y las preguntas también. Yo creo que quería volver como a sentido general de este ciclo de seminarios que estamos teniendo. Este es el segundo, tuvimos uno hace un mes atrás, con un par de expositores también internacionales, así que yo creo que hemos sido bastante afortunados en conseguir expositores de primer nivel en ambos seminarios. Y el seminario pasado sí tuvo este enfoque que fue un poco más de visiones, conceptualizaciones y medición de cohesión social propiamente tal desde las ciencias sociales. Y en esta ocasión, claro, tuvimos una presentación que tiene mucho más que ver con temas económicos y políticos de la cohesión social, que yo creo que viene asociado a esas disciplinas, ¿cierto? La ciencia política, la economía, sin duda, y también al rol que han tenido organizaciones internacionales en la conceptualización de cohesión social. Y esta diferencia yo creo que no es solamente sobre los principales aspectos que se priorizan en las conceptualizaciones, sino que también enfoque. O sea, nosotros vimos en la sesión anterior este énfasis en una conceptualización multidimensional de la cohesión social, de qué es la cohesión y cuáles son las múltiples dimensiones que la identifican, y que muchas veces esas dimensiones no siempre van en la misma dirección, mientras que desde aspectos más económicos, políticos, parece que hay una dimensión que tiene una prioridad, que sin duda tiene que ver con cosas más económicas de desigualdad y pobreza. Y yo creo que ese contraste es muy interesante también para el trabajo en conjunto que hemos estado llevando COES-CEPAL. Yo creo que representa tal vez un poco esas dos visiones, como estas dos almas, uno podría decir, de la cohesión social. Y me parece, quiero de nuevo agradecer sobre todo a CEPAL, porque me parece que este diálogo que hemos tenido nosotros este último tiempo ha sido muy fructífero para avanzar en esta conceptualización de cohesión social, y no solamente es una cosa académica conceptual, sino que para también poder dilucidar, sobre todo en estos momentos económicos y políticos tan importantes que estamos viviendo, donde hay un cambio, digamos, estamos en un punto de quiebre sin duda a nivel histórico y político. ¿Cuál es el concepto que nos va a permitir hacer un mejor trabajo, tanto desde la academia como desde la política y también desde organizaciones internacionales? Así que me parece que ha sido muy fructífero, y quería terminar de nuevo agradeciendo a CEPAL y a los expositores de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues atentos y atentas todos a la aparición de la versión final de este estudio, que espero siga guiando conversaciones tan interesantes como las que tuvimos hoy. Y bueno, un agradecimiento muy especial a Marcela, a Juliana, a Diego por haber participado en este pequeño intercambio. Un saludo a todos. Ánimo, cuídense y estamos. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Muchas gracias. Diego. Muy bien.
bien. Hasta luego, Claudia. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Saludos. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao, que estén excelentes.